Ya. Saludos, ingeniero Patricio Encalada. Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Mecánica, Escuela de Ingeniería Industrial, nivel octavo, paralelo 1. Los integrantes de nuestro grupo son Maura Morales, Fátima Sánchez y mi persona Solís Richard. A continuación haremos un análisis de lecturas de planos PID. Empezaremos por detallar la norma ISA S.5.1. Esta norma establece de manera uniforme y estándar los medios de representación, la identificación y funciones propias de los instrumentos o dispositivos, sistemas de instrumentación utilizados para la medición, seguimiento de control, representado por un sistema de designación que incluye sistemas de identificación y símbolos gráficos. Además, también esta norma tiene por objeto satisfacer a los distintos procedimientos de los diversos usuarios que necesitan para identificar y representar gráficamente equipos de medición y control de sistemas. Además, también esta norma es conveniente para el uso en diferentes sectores de la industria, ya que esta requiere el uso de esquemas de sistemas de control, diagramas funcionales y esquemas eléctricos para describir la relación entre el equipo de procesamiento y la funcionalidad de equipos de medida y control. Ya, la norma ISA S.5.1 cuenta con clases de instrumentación que se dividen en instrumentación primaria, secundaria, auxiliar y de accesorios para la asignación funcional del lazo y las identidades y los símbolos. Los instrumentos primarios consiste en la medición, seguimiento, control o cálculo de los dispositivos y hardware y sus funciones propias y funciones de software que incluyen, pero no se limitan a los registradores, transmisores, controladores, válvulas y dispositivos de control, y aplicación de funciones de software que requieren o permiten identificaciones asignadas por el usuario. Los instrumentos secundarios. La instrumentación secundaria consiste en medir, monitorear y tener el control de dispositivos que incluyen hardware y no se limitan a visores de nivel, manómetros, termómetros y reguladores de presión. Instrumentos auxiliares. Consta de dispositivos y hardware que permite medir, controlar o calcular y que no son necesarios para el funcionamiento eficaz de los instrumentos primarios o secundarios. Los instrumentos y accesorios. La instrumentación de accesorios se compone de dispositivos y hardware que, aunque no son para medir o controlar, son necesarios para el funcionamiento eficaz de la medición, monitoreo o sistema de control. Las definiciones de la norma ISA. La norma ISA tiene distintas definiciones para distintos elementos, lo cual ayuda al usuario a tener una idea más clara de lo que está buscando. Por ejemplo, hemos recogido las definiciones más sobresalientes en la cual está asignar, que es un término aplicado a la indicación que permite dirigir o canalizar una señal a un dispositivo u otro elemento sin la necesidad de unir o cambiar. La estación automanual es la que proporciona el cambio entre modos manuales y automáticos en un lazo de control. La estación de control. Una estación de control de carga manual es la que permite la interrupción entre el modo manual y el automático de un lazo de control. Se puede decir que la interfaz del operador con un sistema de control distribuido y se puede relacionarse como estación de control. La identificación es la secuencia de letras o números o ambos que sirven para identificar un instrumento o un lazo. La medición es la determinación de la existencia o magnitud de una variable. El monitor, este término general para el instrumento o sistema de instrumentación en el que miden o detectan el estado o magnitud de una o más variables con el propósito de obtener mayor información útil. La luz piloto. Esta indica cuáles son las condiciones normales de un sistema o dispositivo. Proceso.
Operación o secuencia de operaciones que involucra el cambio de energía o estado de composición, dimensión u otras propiedades que pueden definirse respecto a una referencia establecida. Los planos PID. Se denomina diagrama PID o diagrama de instrumentación y canalizaciones de la planta, al esquema donde se registra toda la instrumentación sobre un diagrama de flujo de proceso que permiten asociar a cada elemento de medición o control y código que comúnmente se denomina tag del instrumento. Los símbolos de nomenclatura que se utilizan en los diagramas de instrumentación están desarrollados en diversos estándares. Una norma muy difundida a nivel mundial son las publicadas por la ISA, en particular la S5.1. Además, también los sistemas de control de procesos se representan en diagramas de tuberías, instrumentos, utilizando símbolos normalizados que representan instrumentación, tuberías, bombas, motores u otros elementos auxiliares que describan el proceso. ¿Para qué sirven los planos PID? En los planos de instalación y sobre todo en los diagramas de proceso de instrumentación contiene información imprescindible para asignar el mantenimiento y para resolver problemas que surjan. Detalla una información de especial relevancia con la ayuda de estos diagramas. Es muy fácil entender cada uno de los procesos seguidos en una instalación, sus códigos, sus modos de funcionamiento, las señales de alarma, instrumentación, entre otras. Además, también los planos PID nos sirven para investigar el mal funcionamiento o una avería de un proceso de producción. También es fácil encontrar una señal, conocer por qué el equipo no se pone en marcha o conocer por qué se ha disparado una alarma. También es más fácil elaborar un plan de mantenimiento de la planta, ya que todos los elementos mantenibles están reflejados en los planos. A partir de ellos es posible elaborar la estructura jerárquica o árbol jerárquico de equipos y distinguir entre elementos mantenibles y no mantenibles. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Bueno, voy a continuar con mi parte, que se trata de la información que contienen los planos PID. Tiene identificación de instrumentos. En este tipo de planos o diagramas de instrumentación y canalizaciones es importante y fundamental la identificación de los instrumentos que conforman el diagrama de flujo del proceso. Esta identificación se hace mediante un código al que comúnmente se le denomina tag del instrumento, el cual consiste en un arreglo de letras. Cada instrumento o identificación o función a ser identificado es designado por un código alfanumérico o un número de etiqueta, como se puede ver en la figura. En un lazo, las partes se identifican con una etiqueta generalmente común a todos los instrumentos o funciones pertenecientes al lazo. Se puede agregar un sufijo o un prefijo para completar la identificación. Puedes regresarle, por favor. Ya, en la figura podemos ver para un registrador o controlador que tendría la forma de TRC2A, y la información que contiene es la letra T. Se trata de la primera letra, que es la variable. R y C son las letras sucesivas que representa la función. Puede ser un controlador, un convertidor o un transmisor. El número 2 representa el número de lazo. Este indica el lazo de control del diagrama. La letra A es un sufijo que se usa para diferenciar dos o más instrumentos en un mismo lazo de control. Ya. La identificación funcional es un instrumento o su equivalente funcional consiste de letras tomadas, que incluye una primera letra, la cual es para designar la edición o variable inicial, y una o más letras sucesivas, las cuales designan las funciones ejecutadas. Por ejemplo, FCB quiere decir las válvulas de control de flujo, PI indicador de presión, LI indicador de nivel y LIC controlador indicador de nivel.
Ya, a continuación tenemos una tabla en la que se puede ver las letras de identificación para variables medidas. Esta tabla va en orden alfabética, que desde la A a la Z podemos encontrar todas las letras que vamos a utilizar dependiendo de qué tipo de instrumento sea. Ya tenemos también los símbolos de dispositivos de instrumentación. Los dispositivos y las funciones que son representadas por estos símbolos de burbujas son usado en la demostración compartida, el control compartido, configurable, el microprocesador e instrumentación donde las funciones son accesibles por el operador, son compartidas por un display o monitor. También es configurado en los sistemas de control que incluyen, pero no son limitados, como lo son sistemas de control distribuidos, controladores lógicos programables, ordenadores personales y transmisores inteligentes y válvula de posición. Podemos ver aquí los símbolos en la tabla de los instrumentos. Tenemos el símbolo de instrumento discreto, del display compartido y control compartido, función de computadora y control lógico programable. También tenemos la ubicación de los instrumentos, que se puede apreciar el símbolo y el significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, el montado en campo o localmente, montado en el panel principal, accesible al operador, el montado detrás del panel o consola de instrumentos, que no es accesible al operador, montado en tablero o panel de instrumentos auxiliar y montado en panel auxiliar no accesible al operador. También podemos apreciar la posición de los instrumentos, que es prácticamente la fusión de las dos tablas anteriores que pudimos observar. A continuación también tenemos los símbolos de los equipos de proceso. Podemos observar que existen torres de destilación, tanque encamisado, reactor, tanque atmosférico, contenedor y aquí tenemos los principales símbolos que se pueden encontrar en este tipo de planos. También tenemos lo que son las válvulas, conexión a proceso y ubicación. Una clase muy común de dispositivos de campo son la válvula. Hay muchos tipos de válvulas, como se muestra en la tabla. Los dispositivos se conectan al proceso de diferentes formas dependiendo del tipo de instrumento. Ahí podemos apreciar los símbolos de las válvulas, de la válvula con actuador, válvula de 4 vías, válvula de 3 vías y las diferentes válvulas que se pueden utilizar en este tipo de planos. Bueno, continuando con nuestra exposición, vamos a dar un ejemplo de lo que vendría a ser los diagramas de instrumentación y tuberías. Como podemos ver en este diagrama, está tomado de la norma ISO S5, que se puede ver un ejemplo de un diagrama de instrumentación de tuberías PID de un hervidor complejo por lotes, que involucra tanto la visualización del control distribuido y del control lógico programable. En la descripción de este diagrama tenemos como primero las conexiones, que son las líneas y líneas con símbolos, como se puede denotar en la figura. De la misma manera, podemos observar las conexiones del proceso del producto principal. ¿Cómo se muestran estas conexiones en el diagrama? Estas conexiones principales vienen a ser la línea más gruesa, en este caso la línea más negra, que vendrían a ser las conexiones principales de este proceso, como son el retorno del condensado, el almacenamiento del producto, retorno de agua de enfriamiento, el cargador, el vapor recovery y la alimentación con agua de enfriamiento. Otra característica de este sistema, podemos denotar que como equipo principal tenemos lo que viene a ser nuestro hervidor encamisado, que este viene a estar conectado con un motor y un agitador y un sensor de temperatura conectado a un transmisor de temperatura que se le denomina TT. Este transmisor de temperatura a su vez viene a estar conectado con un controlador e indicador de temperatura, como lo podemos observar en este momento, que vendría a ser el TIC 306.
De la misma manera, tenemos que en una línea de un orificio hay una restricción. Esta restricción se le llama también como placa orificio. Este dispositivo es utilizado como un elemento primario en las medidas de flujo. En la mayoría de tuberías de productos se puede ver las diferentes válvulas que tenemos en este diagrama, como ya son las válvulas proporcionales, válvulas actuadoras por cilindro, que se les denomina YEBEM, y las válvulas compuestas, que son de operación manual. Dentro del detalle, nosotros podemos observar que se tiene una válvula de 3 vías, que es operada por cilindro. Estas válvulas son accionadas por cilindro y conectadas al PLC. El PLC en estos diagramas se denomina como el YIC2, es decir, que todas estas válvulas operadas por cilindro están conectadas al PLC. Otra característica importante de estos es que esta denominación ZSH y ZSL son para las válvulas e indican que ZSH es una válvula abierta y ZSL es una válvula cerrada. Esto sería todo en la descripción del proceso. De igual manera, esta descripción es lo mismo, solo que un poco más detallada y con la nomenclatura que se está usando en la figura antes presentada. Los software para los planos PID. En primer lugar, se encontró un software llamado ElectroWorks. Este software es dedicado para la creación de diagramas de procesos industriales y diagramas de flujo de procesos hidráulicos, a los que se denomina PFD. Este módulo ya está disponible para los usuarios de ElectroWorks, es decir, es un suplemento a lo que ya venía a ser ElectroWorks. Con esta nueva versión se puede integrar la parte hidráulica y neumática de una planta industrial con la parte eléctrica de cada componente. Esto permite generar toda una documentación necesaria del proceso y gestionar todos los datos técnicos, pudiendo exportar en diferentes formatos. Los formatos en los que se puede importar es, por ejemplo, en diseño se usan los estándares internacionales, como vienen a ser las normas ISA, ANSI o ISO. En librerías específicas, igual, como ya lo había mencionado, es del PID y PFD. De igual manera, se puede obtener la documentación en estos mismos programas. En esta figura se puede ver una interfaz de lo que vendría a ser nuestro software. Otro software también es el GmbH de Venturici. Este software nos permite diseñar los planos, pero basados en la norma ISO 10628, o antes conocida esta norma como la DIN 28004. Esta tiene una amplia gama de funcionalidad, como la desintegración automática de tuberías, el cheque del diámetro, las piezas automáticas que se enumeran, la verificación de entrada conocida duplicada y del resto de las cosas que se pueden asistir en la operación del usuario. Esta base de datos es opcional, se puede utilizar para la compilación fácil de toda la información incluida en el sistema. La base de datos tiene un sistema de etiquetado que se basa en el sistema de etiquetado general. El usuario puede también trabajar con sobresalir para la referencia recíproca fácil y series múltiples de hoja. Es decir, que este software aparte nos da una base de datos para con esa base de datos, o sea, poder ya ir a una empresa y ver la funcionalidad y ver en dónde se puede cambiar o en dónde puede estar erróneo. Otro software consultado también es el CADWorks PID Professional. Este software se puede decir que es el más utilizado para este tipo de diagramas, ya que su manejo es muy fácil porque están basados en AutoCAD. Este software permite la creación rápida de diagramas de tuberías de instrumentación, es decir, que nos resulta una forma más rápida de implementar este tipo de planos. Se dice que es una herramienta de diseño inteligente para la elaboración de diagramas de tuberías e instrumentación.
porque todos los componentes que forman parte de los diagramas PID se almacenan en una base de datos y estas permanecen sincronizadas. De esta forma, cualquier cambio que se realice en un diagrama se aplica automáticamente a todos los diagramas que afecte. Por eso es muy utilizada. También nos dice que esto puede compartir, mantener y actualizar toda la información de los PID de un proyecto fácilmente, evitando errores y garantizando que a medida que el diseño avanza o se realizan modificaciones, toda la información del proyecto está siempre actualizada. El software está validado, contratado y aceptado internacionalmente. Se puede decir que una desventaja de este software es que es pagado. Entonces, para muchos usuarios este software es limitado. Y el demo nos dura igualmente 30 días, pero para lo que se trata de planos de PID es el software más utilizado y más flexible de utilizar. Como último tenemos el software PID de Visual Paradigm. Este software se implementa en línea y nos beneficia que este software ya tiene plantillas de proyectos PID, y nos facilita un poco más el trabajo, a pesar de que se vuelve un poco más restringido el hacer nuevos proyectos en este tipo de software, pero como es en línea, esa vendría a ser nuestra restricción. Entonces, eso sería todo por la presentación y muchas gracias.